Cacharreando sin estrés. Aquí no te explicaré todo en orden y paso a paso. Te mostraré cómo vivo yo la tecnología. Todo se puede hacer, pero si se puede hacer más fácil, mucho mejor. Buenas, bienvenidos nuevamente a Manos y Máquinas entre videos. Hoy vamos a seguir probando distribuciones en equipos antiguos. Seguimos utilizando el Core 2 Duo a 1.66 con solo 2 GB de RAM DDR2. Decidí tomar una de las distribuciones que siempre se han tenido como icono de utilizarse en equipos con muy pocos recursos. Por eso tengo aquí instalado en este momento Poppy. Tengo Poppy Fosapu, que es el que está basado el que es el último, por cierto, que está basado en Ubuntu, teniendo base Ubuntu en vez de Slackware, que era el anterior. Tiene sus ventajas en cuanto a paquetería, pero a diferencia de lo que pasó con la versión anterior, vamos a encontrarnos que Fosapu, que es la versión 9.5 a 64 bits, está consumiendo arranque 569 megas con un escritorio que realmente reduce muchas funcionalidades, en teoría, para reducir la cantidad de RAM a utilizar. O sea, venimos de utilizar el XQT e inclusive MX con MX Linux, que son escritorios más completos que el de Poppy y hasta visualmente más agradable. Y con el XQT llegamos a tener usos de 200 y algo hasta 300 megas, y 400 y algo fue el uso que se llegó a tener con MX Linux, que es una distribución en teoría no tan compacta como Poppy. Realmente no creo que a Poppy le haya sentado muy bien esta versión basada en Ubuntu. De todos modos, vamos a ver qué sucede. El navegador es Polemon, y sí, tengo que admitir, cuando hice las pruebas abrí como 100 ventanas antes de que tocara la swap. El problema que tuve no era que se me estuviera acabando la memoria, era que el sistema, después de 10, 15 ventanas, comenzó como a tener lentitudes, ¿ok? Era como si tuviera pequeños retardos. No era que se colgaba, sino que se quedaba pensando, abría, pero todavía quedaba mucha memoria disponible. Como les digo, pude abrir 100 ventanas antes de pegar a la swap, pero no fue una experiencia fluida como me pasó con las otras distribuciones, que uno abría y sentías que el equipo va a un buen rendimiento. Y es aquí donde voy a hacer la siguiente observación. Cuando no estoy grabando, Poppy me está utilizando en un núcleo, porque lo chequeé acá, en un núcleo me usa más o menos el 10% y en el otro más o menos el 2-3%, así no esté haciendo nada. Al parecer, entre el Conky que tiene configurado y este software que es el SysTray, Gato Tray, tienen un consumo de procesador que no lo entiendo. O sea, no sé por qué. Y de paso me trae una medida de temperatura que, si esto fuera cierto, este equipo estuviera fundido hace rato. Dice que la temperatura no especifica si es del procesador o de qué, es de 98 grados. La SSD no calienta prácticamente, y el procesador, si bien calienta un poco, si este procesador estuviera trabajando de verdad a 98 grados, ya se hubiera quemado. Cuando probé los juegos, Postal tampoco abrió, pero probé el de Tux. Si no estoy grabando, se puede jugar, pero sí me di cuenta que había como lo mismo, o sea, como pequeños destellos en que el procesador se pegaba. Fue ahí cuando me vine a la función que tiene Poppy de el CPU frecuencia scaling. Por defecto, él viene en bajo demanda, ¿ok? Y cuando se coloca en performance, o sea que va a tener el procesador todo el tiempo, disminuyen estos ralentizamientos, pero no lo suficiente.
O sea, si juego sin grabar, juega. Pero si comienzo a grabar, el uso del procesador se dispara. De hecho, miren que aquí el uso del procesador, vamos a verlo. Está un núcleo en 70 y algo, está cercano, está como por el 80% grabando a 25 cuadros nada más. Es un uso del procesador. Lo que yo estoy sospechando que tiene problemas esta versión de Poppy. Porque su uso de la memoria, como les dije, en Polemon abrí 100 pestañas antes de que me pidiera a utilizar la swap. Del resto, ese ralentizamiento viene por algo en el manejo del procesador. En ese sentido hay que admitir que el Ubuntu tenía mejor manejo que el de Debian, y el de MX Linux era muy bueno. Que es lo otro que yo les decía, no basta solamente con que con que la memoria RAM use muy poca y que se pueda trabajar con más memoria RAM. La optimización del procesador es importante. Cosas que me gustan, miren, ellos por ejemplo dejan por defecto AbiWord y GNumeric. Ya yo lo he dicho muchas veces, no todo el mundo necesita LibreOffice. Si es una persona que lo que hace son cierto tipo de cartas y cosas sencillas, AbiWord es sumamente liviano y sumamente completo para muchas cosas. Inclusive tampoco es que descarte el uso de LibreOffice. Si alguien decide utilizar LibreOffice, aquí en el momento le dice para tomarlo y lo instala al momento, o sea, te monta la versión. No lo hice. Creo que cuando uno monta un equipo, cuando uno tradicionalmente montaba Poppy, era porque era un equipo de tan bajos recursos que posiblemente GNumeric era lo más adecuado. Yo esperaba mucho más de Poppy en este equipo realmente. Yo decía, cónchale, porque yo llegué a usar Poppy cuando me daba, creo que era la versión 7 o la 8.3, que me daba 90 megas, y uno con 90 megas decía, oye, o sea, podía montar un equipo de 512 megas y trabajabas cómodo. Yo sabía que había subido, y decía, bueno, vamos a esperar que no llegue a los mismos 90 megas. Yo esperaba que me arrancaran unos 150, 160, pero con un buen manejo de memoria iba a rendir un montón, y esperaba que lo del procesador y cómo se queda, de hecho en el movimiento del mouse es un movimiento un poco torpe debido a esto. Como ya les venía comentando, la prueba de las pestañas dio un resultado de 107 pestañas. El asunto es que aun cuando iban muy bien en cuanto al uso de memoria, el navegador no funcionaba del todo bien. Les costaba mucho cargar los contenidos cuando hice las pruebas de contenido. Las pestañas, las primeras sí abrieron muy rápido, pues después había como un delay, como un retraso en la apertura de las pestañas. La memoria todavía seguía siendo suficiente, se seguía abriendo y se seguía abriendo. De hecho, cuando ya iba bastante adelantado, que tenía muchas ventanas abiertas, fue que comenzaron a cargar algunas de las ventanas anteriores que había dejado abriendo con contenido, sobre todo con YouTube, y me comenzaron a dar errores en la apertura de YouTube, lo cual me hace sospechar que Polemon puede estar teniendo algunos fallos con código HTML5. A lo mejor eso también ralentiza un poco la apertura de los contenidos, porque de hecho cuando abría la página del forum de ellos que dejé en línea lo abría muy rápido, pero cuando trataba de abrir páginas que tenían otro tipo de contenidos gráficos se dilataba mucho. La verdad es que si bien Polemon estaba ahorrando mucha memoria, no se sentía cómodo para trabajar como sí podía ser en el caso de Mozilla. Y aquí vamos a lo siguiente. Si hemos visto que algunas distribuciones usando Mozilla llegaban a las 70 pestañas, realmente vale la pena usar un navegador liviano, porque en teoría me deja 30 ventanas más, pero me da ciertas dificultades para abrir. Realmente el promedio de ventanas puede ir de 1, 2 ventanas hasta unas, qué sé yo, 10, 15 ventanas, que es lo que trabaja una persona normal. No es común alguien abriendo 50, 60 ventanas, y menos en un equipo de esta antigüedad, de esta época. La gente que lo usa sabe que tiene sus limitantes.